Buenos días, mi nombre es Iris Córdoba y soy la directora general del centro donde estamos, que es el Global Sport Innovation Center promovido por Microsoft. Jaime, gracias una vez más, bienvenido, que esta es tu casa y te escuchamos. Pues bueno, muchas gracias, Iris, y sobre todo también gracias a todos vosotros, que vamos a hablar de algo que a nosotros, y eso también me alegra mucho, nos interesa tanto como a vosotros, que es cómo, de alguna forma, este asunto del Big Data creemos que va a cambiar las maneras un poco de relacionarnos con nuestros visitantes y entender el día a día de nuestros museos y de nuestros centros culturales y de nuestros monumentos, ¿no? Bueno, nosotros realmente en el Big Data lo que pensamos es que no es tanto el Big en términos de cantidad y volumen, sino más lo que sería el qué, es decir, el valor de ese dato. El enfoque que tenemos es más bien buscar calidad en el dato, buscar relevancia en el dato, algo que nos permita de alguna forma saber que efectivamente lo vamos a poder utilizar para algo y sobre todo utilizarlo, que es una de las cosas que al final siempre nos falta, es decir, vale, tenemos un montón de datos y no sabemos qué hacer con ellos o no podemos hacer nada con ellos. Me presento brevemente, soy Jesús Serrano, soy arquitecto de desarrollo de negocio en Microsoft, en una división que se llama Microsoft Sports, pero que este año también ha recibido la nomenclatura de Sports y Consumer Engagement. Entonces, mi trabajo ahora ya no solo está enfocado aproximadamente a los 130 clientes del mundo del deporte que tengo en 22 países, en 16 deportes diferentes, sino que ahora también colaboro con determinadas organizaciones e entidades que quieren aprovechar toda esta experiencia también para trasladarla a sus negocios. En concreto estoy colaborando con un museo, el Gran Museo de Egipto. La primera vez que me dijeron, ¿te animas a participar en una conferencia de Big Data y tal? Dije no. Y dice, ¿y eso? Y dices que no me gusta el Big Data. O sea, a mí los datos como concepto no me gustan. A mí me gusta la información, que era el siguiente nivel que él comentaba, y los insights que hay encima de la información, el conocimiento encima de esa información. El Big Data, como tal, es una cadena de valor, que sería un poco esta estructura en la que partimos del dato en bruto, el dato indiferenciado, el dato que de alguna forma conseguimos de una manera más o menos complicada, pero lo tenemos ahí. A continuación pasamos a lo que sería estructurar ese dato, es decir, dotarle de carácter informativo, es decir, los datos por los datos no tienen ningún valor, sería más bien pasarlos a información y sobre todo a continuación conseguir conocimiento a partir de los datos, ¿vale? Es decir, de esa información. Y por último, como es lógico, la parte más compleja, pero la parte más valiosa, que es conocimiento, pero sabio en términos de entender cuál es la acción a tomar. Es decir, ¿cómo es? No conozco ninguna de vuestras entidades, no conozco ninguno de vuestros proveedores actuales, ni siquiera los subsistemas que tenéis internos para la gestión de vuestros tickets, de vuestras audioguías, da igual, no lo conozco, pero lo que sí que estoy seguro, porque esto es algo que hago todos los días, es que toda esa información se puede normalizar y se puede presentar de una forma que os aporte valor y os aporte insights, y olvidaros de dónde vienen los datos y centraros mucho más en encontrar cuáles son los KPIs, las cosas que queréis medir y cómo. Llega el momento de contar un poco qué hace una empresa de audioguías, o en este caso de guías interactivas como nosotros, en todo esto, ¿no? Es decir, porque parece como que de repente hemos descubierto la pólvora y encima tenemos una de las partes que a veces son pues menos atendidas o menos importantes dentro de lo que es los servicios de un museo, ¿no? Pero nosotros creemos que sí que tenemos mucho que decir, porque las audioguías yo creo que son el único sistema o es el único elemento que durante la visita a un museo el visitante porta. Evidentemente no todos los tipos de visitante que vienen al museo alquilan una audioguía. Lo que también es cierto es que el haberlo llevado a un smartphone nos está dando una variedad de público también mayor, porque estamos introduciendo contenido multimedia, estamos introduciendo interacción con redes, estamos introduciendo regalos posteriores. Por lo tanto, tampoco estamos hablando del mismo público de audioguías de antes, estamos hablando de algo más allá, y yo creo que eso en los próximos años también vamos a ir viéndolo evolucionar, ¿no? Pues al final estamos añadiendo tipologías de público y por lo tanto dándole calidad a la muestra. Estamos haciendo una cosa que a todos yo creo que siempre nos ha preocupado y que es una muestra de que estos sistemas son tiempo real y son veloces, que es ¿dónde están mis visitantes?, ¿no? Es decir, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Ahora quiero saber dónde están mis visitantes, ¿vale? ¿Qué están haciendo ahora mismo? Esto, como veis aquí, es la Alhambra, ¿vale? Tenemos aquí el Palacio Carlos V, la zona de Nazaríes, la entrada, Generalife por acá, y lo que estamos viendo, y Marta os está mostrando, es qué hacen los visitantes, pero ya no un día, es por horas. Es decir, en este momento, ¿dónde están? Cuando tú escuchas un montón de datos, hay un montón de ruido también. Entonces, tenéis, sea cual sea la herramienta que uséis, si usáis el dato en crudo o usáis el dato manejado, tenéis que pensar siempre en eliminar ese ruido.
Nosotros en este caso lo que hacemos es que baneamos, entre comillas, ¿no? En inglés sería, quitamos del scope de búsqueda a todas las personas que nos hacen ruido, y eso nos deja, es separar, decimos, es como el trille, ¿no? Separar el grano de la paja. Sí, medir realmente si hay un interés, porque muchas veces lanzamos una campaña de marketing digital y a cambio damos algo y estamos teniendo unos usuarios que realmente es ruido, no nos valen para nada, ¿no? Pero lo que queremos saber es si realmente ese usuario está, oye, que inicio la aplicación, desde mi casa me preparo la visita, voy al monumento y estoy más de una hora. Luego vamos a ver cómo podemos eliminar esos usuarios que, por ejemplo, se quedan solo 20 minutos o han hecho un test de 5, dependiendo de cada caso veremos qué es relevante y qué no. Cada caso tiene que estudiarlo. Por ejemplo, en la Alhambra sabemos que la visita son 3 horas, pues un uso de 10 minutos no tiene sentido, pero probablemente en Salamanca sí, porque estás buscando Plaza Mayor, restaurantes cercanos y informarte de las exposiciones que hay en ese día, ¿no? Entonces, estos paneles tienen un diseño general, pero luego se aplican a cada caso y es la parte interesante y donde realmente esa pirámide que veíamos de distribución de coste empieza a cobrar sentido. El sistema que nosotros venimos desarrollando ya hace, yo diría, casi años, pero que ahora en los últimos meses se empieza a concretar en realidades, un poco lo que intenta es precisamente que lo que de alguna manera suele costar más sea lo que cueste menos, es decir, aprovechar fuentes que ya tenemos y dedicar la mayor parte de los recursos a la parte que interesa, que es precisamente las acciones, que además son acciones que podemos elegir. En el momento de la visita, el visitante tiene el audioguía y ahí puede completar su perfil si quiere recibir a cambio un recuerdo de la visita, que ahora vamos a ver. Recibirá el recuerdo una vez que ha vuelto a su casa o incluso en el momento en el que está saliendo por la puerta del museo. Lo que le llega es un recuerdo que le dice pues en qué ha participado, bueno, cuánto tiempo ha estado, cuántos contenidos ha visitado y además le envía pues las fotografías, los vídeos o aquellas pistas en las que más se ha parado, ¿vale? A cambio nosotros que tenemos con su consentimiento nos están dando su sexo, su edad, su nacionalidad y por eso hemos podido ver todos los datos previos que hemos estado analizando segmentados por un perfil. En el que lo que estáis viendo aquí es el orden de visita, en este caso, de bueno, pues de lo que sería la visita del Real Madrid, tal y como la gente va consumiendo esos contenidos. En este colectivo, más o menos el consumo total de los contenidos, es decir, del 100% de contenidos se consumen aproximadamente el 42%, pero no todos igual, ¿no? O sea, en algunos prácticamente ni se ven, en otros se disfrutan mucho o incluso recuperan la atención, ¿vale? Y también vemos cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la participación si tenemos algún elemento de participación. En el caso de Real Madrid hay unos juegos, hay unos juegos de preguntas y respuestas, hay formularios, etcétera. Si realmente la gente participa y en qué volumen aciertan, se preocupan, intentan buscar una respuesta, etc. La detección de tendencias en Internet es súper importante. Sí, esto ocurre en olas, ¿no? De hecho, en inglés lo llaman webs. Las tendencias ocurren como olas, tienen un momento muy despacito, de pronto hacen un despliegue exponencial, llegan al tope, duran una semana, 2 semanas, alguna muy buena, 3 semanas y de pronto hacen ¡pum! Y se caen, ya está. Si tienes tiempo de detectar la tendencia, te subes a la rampa de la ola, montas alguna campaña interesante que haga que tu base de audiencia haga algo con ella, genial. Si te entras 3 semanas tarde, ya estás muerto. Cada contenido está catalogado por esa serie de temáticas, las que elijamos, y llegamos a ese dato midiendo pues desde el tiempo de reproducción del contenido hasta si ha clicado y ha hecho favorito ese contenido o no, o simplemente si lo ha reproducido. Entonces, combinando estas variables y conjugándolas es como podemos obtener pues diferente información. ¿Para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve, es una herramienta muy potente precisamente también para orientar nuestro discurso, ¿vale? Es decir, si realmente el visitante durante la visita en sala nos está diciendo que de nuestra colección, es decir, de nosotros mismos, lo que le interesa es tal contenido, tal tópico, tales elementos de emoción, eso nos da mucha información a la hora de orientar precisamente la comunicación con él. Sí. Igual que estamos hablando de que el visitante no es único, el museo tampoco se puede comportar de manera única. Aunque efectivamente hay vamos a decirlo así, una estructura, una visión que tiene que quedar clara, es decir, una imagen que se tiene que proyectar clara, la manera luego de comunicar tiene que estar adaptada. ¿Y cómo lo adapto mejor? Evidentemente sabiendo cuál es el activador, el punto de unión donde efectivamente el visitante se va, o ese usuario, esa audiencia se va a sentir más cómodo, ¿no? Luego agradeceros enormemente la asistencia, la verdad estamos muy contentos y bueno, esperamos que esto genere un diálogo, ¿no? Es decir, y que os podamos de alguna forma pues, atender a cada uno como merecéis. Gracias. Gracias.